¿Usted cree que puede grabar la sesión? No tengo... Ya, ahora sí, ya se empezó ya. Exacto, muchas gracias por recordarme. Discúlpeme un segundo. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Ya, entonces decía que para poder describir y sobre todo diagnosticar la demencia, necesitamos tener los conceptos básicos, ¿no?, elementales para encaminarnos en esa buena lid. Ya, entonces tenemos la clasificación de la DSM-5 en la que se describe, ¿no?, evidencia de un declive en algún dominio cognitivo que evidentemente va a ir comparado con el estado basal, ¿no?, de rendimiento previo de este paciente, ¿ya? Entonces, como por ejemplo tenemos la atención compleja, funciones ejecutivas que denotan la función de los lóbulos frontales, el aprendizaje, memoria en sus diferentes aspectos, lenguaje, ¿no?, habilidades perceptuales motoras, cognición social, etcétera. Entonces, cuando nosotros, digamos, evaluamos a un paciente, llega a la consulta con una preocupación del mismo individuo o de su entorno, que pueden ser familiares, cuidadores, ¿no?, o personas allegadas al mismo, que pueden acompañar a este paciente a la consulta o en una hospitalización, quienes van a manifestar, ¿no?, que existe un, un declive significativo en sus funciones cognitivas. Este deterioro del rendimiento cognitivo evidentemente tiene que ser documentado a través de algunos instrumentos de evaluación neuropsicológica y digamos, tiene que estar vinculada con la evaluación clínica neurológica cuantitativa recabada de estos instrumentos a los que denominamos escalas de evaluación neurológica cognitiva. Ahora, este declive cognitivo tiene que estar asociado a que van a interferir con la vida autonómica del paciente, ¿no?, con sus actividades cotidianas, con sus actividades y relaciones interpersonales, laborales, etcétera. Y que de plano deberíamos descartar la concurrencia de algún síndrome confusional que puede ser un factor, digamos, que esté involucrado, asociado a este desorden y que puede enmascarar un cuadro de demencia o en todo caso simularlo. Tenemos que, como hay muchas causas asociadas a este deterioro cognitivo, los antecedentes epidemiológicos son importantes. Sobre todo, partamos desde el grupo etario, con un corte alrededor de los 65 años, en el que se describen que aproximadamente el 15% de las personas mayores a este corte o grupo etario ya van a tener un declive cognitivo cuantificable y valorable. Entonces, dentro de los factores predisponentes, se describe a la edad como uno de los más importantes. Y tenemos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que es una de las enfermedades representativas en este ámbito de la demencia, que tienen otros factores asociados también, ¿no?, como en este caso se puede describir el factor genético vinculado a lo que vienen a ser los niveles y el metabolismo de la apolipoproteína E. El sexo femenino en el caso de la enfermedad de Alzheimer también es, digamos, como que predisponente, favorecedor de la aparición y el desarrollo de esta enfermedad. Lo mismo que antecedentes de hipertensión sistólica, sobre todo de curso crónico, acumulación de metales pesados, etc. Hay otros factores predisponentes vinculados a las demencias de origen vascular. Por ejemplo, aquí estarían descritos los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y en primer lugar tenemos la hipertensión esencial,
de larga data y sobre todo si esta va a estar con un tratamiento o irregular o sin tratamiento. Y de acuerdo a la etiología vamos a tener que agrupar, ¿no?, en patologías primarias, secundarias. Hay una diversidad de patologías que cursan con demencia. Algunas son potencialmente tratables, potencialmente reversibles, y a eso debemos encaminarnos, ¿no? Sabemos que hay enfermedades neurodegenerativas cuyo curso es inexorable, y por lo tanto se convierten en enfermedades incurables, pero por lo menos podemos brindarle al paciente una calidad de vida, minimizar su morbimortalidad en el curso de esta enfermedad. De ahí que pueden describirse, ¿no?, ciertas situaciones que pueden incrementar la reserva cognitiva, que es una forma de prevenir o enlentecer la aparición de estos distintos tipos de deterioro cognitivo que van a la demencia, como por ejemplo, la audición preservada es importante para incrementar o preservar la reserva cognitiva, porque el estímulo auditivo, digamos, disminuido o suprimido o limitado, hace que ese cerebro se estimule de una manera más deficiente, por lo tanto la reserva cognitiva va a estar venida menos. Lo mismo que el nivel de educación, de instrucción o, digamos, el ejercicio cognitivo a través de la lectura variada, ¿no?, diversos estimulantes de la corteza cerebral. También es importante mantener o reducir dentro de los procesos inflamatorios la inflamación cerebral, ¿no?, a través de lo que conocemos en el tratamiento oportuno y adecuado frente a diferentes noxas, con antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. Ahora, hay que minimizar el daño cerebral, evidentemente, ¿no?, a expensas de problemas vasculares, neurotóxicos, estrés oxidativo, es decir, aquellos factores que están vinculados con estos detalles, como la obesidad. Por lo tanto, la reducción de la obesidad vendría a ser un factor crucial en la prevención de la aparición de la demencia. Y el tratamiento de enfermedades crónicas, evidentemente, ¿no?, como la diabetes, hipertensión, que configuran como factores de riesgo cardiovascular muy importantes, lo mismo que los niveles anómalos de colesterol y sus diversos tipos. La dieta mediterránea también, aquella, como ustedes saben, pues, ¿no?, rica en ácidos grasos insaturados y también rica en vegetales, etc. Y el ejercicio es un factor fundamental como preventivo de la aparición de la demencia. De acuerdo al grupo etario también, digamos, algunas intervenciones o vinculaciones que podríamos tener en menores de 45 años, la pobre educación, ¿no? O sea, a menor educación hay mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo y demencia. En la etapa media de la vida ya vienen otros factores, ¿no?, la pérdida auditiva, enfermedades crónicas, metabólicas, inclusive consumo de tóxicos como el alcohol, la obesidad. Y en las etapas ya avanzadas, bueno, la historia y el antecedente de tabaquismo, historia de depresión crónica no tratadas, la misma diabetes, la contaminación ambiental, etc. Entonces, como estábamos viendo, la enfermedad de Alzheimer configura como la causa de demencia más importante, más frecuente, y sobre todo dentro de las demencias primarias es la predominante de lejos con respecto a los otros tipos de demencia. Ahí ven el porcentaje. Algunos factores de riesgo modificables que pueden inducir a conductas saludables y de esta manera vamos a prevenir la aparición y la progresión de la demencia, como habíamos estado mencionando, ¿no? La menor educación es posible prevenirla, obviamente, haciendo que el paciente reciba la mejor calidad de educación e instrucción posible y que se mantenga ese estímulo cognitivo permanente a lo largo de la vida. Por eso que se recomienda la lectura, ¿no?, la lectura variada y según la ocupación, el oficio, la profesión y la especialización de la persona, estos estímulos van a ser variados, ¿no?
La hipertensión arterial, sobre todo refiriéndonos a la presión arterial sistólica, tiene que estar óptimamente en valores menores a 130 milímetros de mercurio. Sobre todo la sistólica configura como un factor de riesgo. El compromiso auditivo, bueno, el uso a través de un diagnóstico temprano, el uso oportuno, precoz de audífonos medicados. Obviamente una medida preventiva es evitar el trauma acústico, sobre todo en aquellas situaciones vinculadas a enfermedades ocupacionales, ¿no? El tabaquismo, bueno, pues en realidad el tabaco no es saludable para nada, todo lo contrario, en muchas enfermedades, y no es la excepción esta, ¿no? La obesidad, historia de depresión crónica. Sabemos que la depresión crónica también actúa a nivel del hipocampo, y si esta no es controlada, este efecto sobre el hipocampo y su función, que viene a ser vinculada sobre todo con la memoria, va a declinar de forma irreversible. Entonces, una intervención oportuna va a modificar este factor de riesgo también. La inactividad física, bueno, el sedentarismo, hay que combatirlo con ejercicio, actividad física frecuente, lo mismo que con el buen control metabólico de la diabetes. El contacto social infrecuente también es otro factor de riesgo, porque es, digamos, hacer lo contrario es conferirle de un mayor estímulo a ese cerebro de forma permanente. El consumo excesivo de alcohol, las equivalencias, lo que se recomienda es que no tengan un consumo mayor a 21 unidades por semana, y ahí la equivalencia, ¿no? 8 gramos de alcohol puro, por ejemplo. Las injurias cefálicas de tipo traumáticas o infecciosas, postencefalíticas, por ejemplo, y la contaminación ambiental. ¿Cómo clasificamos a las demencias? En dos grandes grupos, de acuerdo a la naturaleza de su origen y su progresión. Entonces tenemos las demencias primarias, y dentro de estas una subclasificación, ¿no? Y las secundarias, el enorme grupo de diversidad de etiologías, ¿no? Tenemos dentro de las primarias las demencias puras y aquellas que se asocian a alguna otra manifestación del sistema nervioso central. Dentro del primer grupo tenemos a la enfermedad de Alzheimer, la representante en realidad de todas las demencias primarias y que predomina en cuanto a su prevalencia, ¿no? En la población general tenemos que la mitad por lo menos, o mucho más de la mitad de las demencias son resultado de la enfermedad de Alzheimer. Y tenemos otras degeneraciones focales que dan, ¿no?, otras manifestaciones muy puntuales y que pueden en algún momento ser diferenciadas del curso clínico de una enfermedad de Alzheimer, como tenemos las demencias frontotemporales, en las que predominan, por ejemplo, la disfunción ejecutiva, la atrofia posterior cortical. Entonces, como la enfermedad de Alzheimer es una de las más estudiadas dentro de las demencias primarias, configura como una enfermedad neurodegenerativa, cuyos factores de riesgo ya los habíamos mencionado al principio. Nuevamente tenemos el género femenino, el estado de la apolipoproteína I, que está vinculada también, el nivel de educación, antecedentes de traumas cefálicos, la edad, obviamente, ¿no? Generalmente se presenta a partir de los 65 años o alrededor de en adelante. Y también algunos genes vinculados con su presencia en distintos cromosomas, o sea que también hay una teoría poligénica, ¿no?, que están vinculadas con ciertos metabolitos. Aquí tenemos, por ejemplo, de manera breve vamos a describir que la proteína precursora del amiloide, que finalmente va a dar origen al beta-amiloide, que es esta proteína responsable en la fisiopatología de la destrucción, disfunción de estas células corticales, va por dos vías, ¿no? La vía amiloidogénica, que es la que va a originar a esta proteína beta-amiloide, que finalmente se va a ir acumulando en ciertas estructuras de la célula, en los axones y en el mismo soma, dando lugar a su disfunción y finalmente la apoptosis, ¿no? También tenemos que la proteína tau
que es parte constitutiva de los microtúbulos, que son como el citoesqueleto, sobre todo presente a nivel de los axones neuronales. La hiperfosforilación de esta proteína va a dar lugar a una disfunción, se va a perder esa capacidad estructural que tiene los microtúbulos y a su vez se van a formar filamentos como que a manera de ovillos, por eso que configura como la descripción clásica que se hace, ¿no? Gracias a la presencia de la proteína tau hiperfosforilada, los denominados ovillos neurofibrilares, que van a inducir también disfunción neuronal, muerte y pérdida de la función de esas neuronas, ¿no? A nivel cortical. Eh, la proteína o el beta amiloide, en su acumulación anómala a nivel del espacio sináptico, va a inducir la internalización anómala también de algunos neurotransmisores, de algunos receptores de neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo ustedes están apreciando aquí, ¿no? Receptores de NMDA, que son receptores del neurotransmisor glutamato, que es excitatorio. Entonces, lo mismo sucede con algunos receptores de acetilcolina. Entonces, la disminución de la transmisión sináptica por disfunción de estos neurotransmisores excitatorios da lugar a esa disfunción de la célula cortical, pues, dando, digamos, como resultado, una alteración de determinados dominios cognitivos. Lo mismo sucede con el estrés oxidativo, ¿no? Se van a nivel de la mitocondria, se van a producir las especies reactivas del oxígeno, los radicales libres, ¿no? Y con la vía final de la caspasa se produce la proteólisis y la muerte celular. También el beta amiloide está vinculado con la inflamación. Sabemos que la microglia es la célula, digamos, inmunitaria a nivel de la sustancia profunda del encéfalo, que está alrededor de los astrocitos, responsable de esta respuesta inmune, produciendo citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y de esta manera se van a producir las placas neuríticas extracelulares, que van a inducir también la disfunción de la transmisión neuronal y muerte de las mismas células. El resultado es una degeneración de estructuras que tienen que ver con la cognición, ¿no? A nivel temporal, a nivel frontal, bueno, sobre todo a estos dos primeros niveles, pero también a nivel parietal y occipital. Y el resultado clínico de la disfunción de de todas estas regiones cerebrales y sobre todo corticales va a caracterizar a las manifestaciones clínicas con las que se van a presentar los diferentes tipos de demencias, ¿no? Entonces, cuando hay una interferencia en cuanto a las capacidades, digamos, y a la vida cotidiana, ¿no? Las actividades habituales de la persona en su domicilio, en su centro de trabajo, en su vida personal, social. Entonces, y si al mismo tiempo esto configura como que ya hubo una declinación de estas funciones y de su estado basal previo, entonces configura como un deterioro cognitivo. Si este deterioro cognitivo o demencia, para que sea una probable enfermedad de Alzheimer, si tiene un inicio insidioso y tiene un deterioro progresivo y que dentro de la evaluación clínica tiene, por ejemplo, compromiso de la memoria, es decir, amnesia, o algún otro dominio cognitivo como el lenguaje, ¿no? Las funciones ejecutivas, visoespaciales, etc., configura como una enfermedad de Alzheimer probable. Si cumple con los criterios de demencia descritos en la anterior diapositiva,
pero cursa de forma atípica. El curso clínico es atípica, es decir, inicio súbito o una progresión más rápida. Entonces no es lo clásico para una enfermedad de Alzheimer. Se configura como posible. Y una enfermedad de Alzheimer improbable es cuando, no cumpliendo los criterios diagnósticos de demencia, tiene otros factores, por ejemplo, las infecciones por VIH, que también cursan con demencia, ¿no? Eh, Algunas otras enfermedades genéticas que cursan con trastornos de movimientos, como la enfermedad de Huntington. Entonces, el mensaje es que no todo deterioro cognitivo manifiesto y sobre todo si compromete la memoria es necesariamente una enfermedad de Alzheimer, sino que amerita hacer una indagación porque estaríamos ante un escenario de una posible demencia secundaria potencialmente tratable, que es la siguiente parte que vamos a tratar. Acá un poco de, digamos, ver la anatomía patológica, lo que sucede con el hipocampo, ¿no? Las placas, los ovilios neurofibrilares y las placas seniles, ¿no? Tenemos que los estudios de neuroimágenes funcionales, sobre todo con la tomografía por emisión de positrones, revelan, ¿no?, las diferencias, incluso cronológicas, que se van dando a lo largo de la instalación de una demencia o la enfermedad de Alzheimer. Dentro de las primarias tenemos el otro subgrupo, ¿no? Las demencias plus, aquellas en las que, por ejemplo, va a haber compromiso de los núcleos o ganglios basales u otras estructuras subcorticales y que van a manifestarse clínicamente por ejemplo, trastornos del movimiento. Dentro de estas, la más común sería la demencia por cuerpos de Lewy, en la que se van a describir, aparte del deterioro cognitivo que se va a ir dando de manera progresiva y desde el inicio de las manifestaciones clínicas, también movimientos o trastornos del movimiento de tipo parkinsonismo. Por eso que está bien o muy vinculada con la enfermedad de Parkinson. Pero se diferencia de esta última porque en la enfermedad de Parkinson los trastornos de movimiento, es decir, temblor en reposo, bradicinesia, hipocinesia, van a estar, digamos, como signos iniciales de la enfermedad. Y más tardíamente se presenta el deterioro cognitivo que va a conllevar a la demencia. En cambio, en la demencia por cuerpos de Lewy sucede prácticamente lo contrario, ¿no? Debuta el paciente con un síndrome discognitivo, es decir, deterioro cognitivo, progresa a demencia y en el curso de la enfermedad empieza a presentar signos motores del parkinsonismo. Entonces, a manera de resumen, ¿no?, en las demencias primarias degenerativas, una característica fundamental es la afectación temprana de la memoria. Luego puede haber un deterioro de otros dominios cognitivos, ¿no? Pueden ser un deterioro múltiple y evidentemente es progresivo. Pueden en el curso de la enfermedad también manifestar síntomas psiquiátricos o conductuales. Y bueno, la evolución es inexorable, ¿no? Hasta que finalmente, si es que no acaece otra comorbilidad que complique el estado de salud del paciente, llegan hacia la pérdida de la independencia para sus actividades de la vida diaria. El otro gran grupo de las demencias son aquellas secundarias, que obedecen a una etiología de otra enfermedad de fondo, ¿no? Por lo tanto, esta es muy diversa. Algunas son potencialmente tratables y en algunos casos el cuadro clínico puede ser completamente reversible. Y ahí es donde debemos concentrarnos también, porque si bien es cierto, la enfermedad de Alzheimer es una patología o está dentro de las patologías más frecuentes, llegamos casi por descartes a su diagnóstico, porque en primer lugar hay que agotar, digamos, las otras posibilidades, según el grupo etario, según la epidemiología, según sus factores de riesgo asociados. Tenemos la necesidad de investigar posibles causas secundarias.
como por ejemplo, ¿no? Las causas vasculares, ¿no? Asociadas a factores de riesgo cardiovascular que habíamos mencionado, asociadas a infecciones crónicas, como por ejemplo la infección por VIH, infecciones, por ejemplo, por sífilis, ¿no? La famosa neurosífilis, las encefalitis herpéticas, ¿no? O hasta las enfermedades priónicas, ¿no? Como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, aquellas demencias producidas por hidrocefalias crónicas, ¿no? Estas hidrocefalias pueden ser resultado de una infección crónica del sistema nervioso central o resultado de traumatismos, resultados de procesos expansivos o, o parasitarias, por ejemplo, un neurocisticérrico intraventricular que puede ocluir el tercer ventrículo o el pasaje, por ejemplo, del agujero de Monro en uno de los ventrículos laterales, ocluir el, el pasaje del líquido cefalorraquídeo y la circulación habitual que tiene a través de este agujero y se acumula el líquido cefalorraquídeo en uno de los ventrículos, dando lugar a una hidrocefalia progresiva, obstructiva y ello comprometiendo la cognición del paciente. Entonces, la hidrocefalia también puede ser una de las causas de demencia secundaria. Algunas enfermedades metabólicas o endocrinas, como el hipotiroidismo, por ejemplo, sobre todo si tiene un curso crónico y no tratado, o enfermedades por, digamos, acumulación de ciertos metales en su metabolismo disfuncionante, como la enfermedad de Wilson, ¿no? Una enfermedad por depósitos de cobre, ¿no? Y si son diagnosticadas tardíamente, pueden ya ser diagnosticadas en su etapa de manifestaciones neurológicas y estas, dicho sea de paso, ya en este momento la reversibilidad es menor. De ahí que la alta sospecha en base a otras manifestaciones como las hepáticas, oculares, puede hacer que nosotros diagnostiquemos precozmente, tratar y evitar la progresión a demencia. Enfermedades carenciales como por ejemplo deficiencias de tiamina, de vitamina B12. Habíamos mencionado también los traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Con lesiones axonales difusas o hemorragias intraparenquimales que pueden dejar eh, ciertas áreas disfuncionantes del encéfalo. Enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis múltiple, cuya acumulación de placas desmielinizantes puede deteriorar las funciones cognitivas, ¿no? Aparte de dar algunas otras manifestaciones motoras o sensitivas o incluso de trastornos del movimiento. Y algunos tóxicos, ¿no? Algunos tóxicos, sobre todo drogas de uso ilegal o exposición a tóxicos, exposiciones ocupacionales a ciertos tóxicos. Dentro del primer grupo tenemos aquellas demencias vasculares cuya distribución topográfica las clasifica, ¿no? En corticales, subcorticales, la enfermedad de Binswanger, que viene a ser aquella demencia asociada a signos imagenológicos de enfermedad de pequeño vaso o aterosclerosis de pequeños vasos, ¿no? Y eso configura en una tomografía o en una resonancia como lesiones hipodensas o hipointensas, si es una resonancia a nivel periventricular o de la sustancia blanca profunda, como vamos a ver en una diapositiva posterior. Bueno, parte de la fisiopatología de las obstrucciones crónicas y la vascularización comprometida de forma crónica también, lo que configura como una insuficiencia vascular cerebral en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Por eso es importante el control de metabólico, ¿no? Cuando tienen hipercolesterolemia, sobre todo cuando el LDL está crónicamente incrementado. Algunos microsangrados que se presentan, ¿no? Ante las disfunciones endoteliales crónicas que suceden, por ejemplo, en pacientes que tienen hipertensión esencial de larga data. Y los microinfartos cerebrales, ¿no? En vasos sanguíneos de pequeño calibre es más fácil que suceda a expensas de
formaciones de placas ateromatosas, alguna suerte de obstrucción crónica que ante una disrupción de esta placa se genera una adhesión y agregación plaquetaria que forma un trombo y así se producen los microinfartos, que pueden ser silentes, ¿no?, en un paciente y que solamente nos damos cuenta luego de la acumulación de estos microinfartos, ¿no?, a lo largo del tiempo y que pueden manifestar de manera insidiosa y de curso progresivo como disfunción de alguno de los dominios cognitivos, iniciando con un deterioro cognitivo leve y desencadenando y progresando a una demencia. Y esto es lo que sucede con la lipohialinosis, ¿no?, en la hipertensión arterial crónica, lo que da lugar a la leucoariosis, ¿no?, depósitos hialinos, y da la leucoariosis, que viene a ser la gliosis de la sustancia blanca periventricular o sustancia blanca profunda, que es donde precisamente se encuentra la distribución vascular de los vasos de menor calibre en el encéfalo. Entonces, ante la sospecha clínica a través de los síntomas cognitivos notados por el mismo paciente o por su entorno más cercano, también podemos llegar a valorar los síntomas psiquiátricos y del comportamiento que suelen estar asociados, y que estos en conjunto y en su progresión van a dar lugar a alteraciones funcionales del paciente. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas cognitivos? En primer lugar, sabemos, ¿no?, que cualquier deterioro cognitivo es casi como sinónimo de amnesia, ¿no? Digamos, casi como sinónimo eh, tradicionalmente hablando, ¿no? Porque una persona que acude a consulta aquejando algún menoscabo en su memoria, piensa en primer lugar y tiene el temor de presentar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la amnesia, cuando se va comprometiendo, lo primero que se pierde es la memoria de fijación y de retención, que es la memoria reciente. Los pacientes no son capaces de retener información inmediata, reciente, pero sí recuerdan con mayor nitidez sus hechos pasados, ¿no?, sus experiencias incluso de su juventud, ¿no? Y cuando la enfermedad evidentemente pues va a progresar, también esta memoria remota se va a afectar. Por eso que estos pacientes ancianos con demencia al principio no recuerdan, por ejemplo, algunos encargos, recados telefónicos o donde dejaron sus pertenencias cotidianas como sus llaves, su billetera, etcétera. Y finalmente van a incluso comprometer el recuerdo de algunas experiencias pasadas, eventos familiares o hasta el nombre de ciertas personas familiares o allegadas. La alteración del lenguaje o afasia, en la que al principio van a tener dificultad para denominar y comprender, ¿no?, la sintaxis. Estos pacientes van a presentar agramatismo. El lenguaje se va a comprometer en sus distintos aspectos, ¿no?, como la denominación, la repetición, la comprensión, y finalmente llegan en estadios muy avanzados al mutismo, es decir, el paciente es incapaz de comunicarse, no puede expresar ni comprender. Las praxias, que vienen a ser las capacidades, ¿no?, de desarrollar ciertas secuencias de actividades previamente aprendidas, entonces también se van perdiendo. Por ejemplo, en el manejo de objetos habituales, dejan encendida la hornilla de la cocina, eso es lo frecuente, ¿no? O el televisor prendido, que tendría, bueno, en todo caso configura menor riesgo que el primero, o la plancha encendida, por ejemplo, que puede generar accidentes domiciliarios, ¿no? Cuando nosotros evaluamos a los pacientes en la parte de las praxias, por ejemplo, evaluamos las praxias del vestido. A estos pacientes con un grado avanzado de demencia pierden esa capacidad, ¿no?, de poder vestirse, por eso que se tornan más dependientes, ¿no? Se ponen de manera inadecuada sus prendas de vestir, o en algunos casos ni siquiera pueden ponerse una prenda de vestir.
lo mismo que retirarse, ¿no? Desabotonarse o abotonarse una camisa. La capacidad de reconocimiento o de identificación de ciertas circunstancias o situaciones viene a ser la nocia. Entonces es otro ámbito cognitivo que suele afectarse cuando no pueden reconocer objetos o personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la prosopagnosia, ¿no? La incapacidad de reconocer a las personas por su imagen facial o por el rostro, ¿no? No pueden reconocer rostros. De ahí que pueden en un principio confundir a personas o simplemente no reconocer, no identificar a familiares que en realidad son cercanos, ¿no? A sus propios hijos, nietos, hermanos o su propio cónyuge. Ciertas capacidades ejecutivas que dependen muchas veces del lóbulo frontal, bueno, dependen del lóbulo frontal y accesoriamente del temporal, entonces pierden, ¿no? Progresivamente la capacidad de ordenar aquella secuencia de actos que llevan a la ejecución material del pensamiento. ¿Qué quiere decir? O sea, ejecución de actos a manera de rituales, ¿no? Por ejemplo, como lo que tiene que hacer, por ejemplo, una persona para vestirse y salir a la calle, ¿no? Entonces, coge los zapatos y si los encuentra algo sucios, tiene que limpiarlos, ¿no? Con un paño, un trapo, luego pasar la escobilla con el betún, cosas así, actos secuenciales que llevan a la ejecución de un objetivo. Entonces, estas personas van perdiendo esa capacidad de realizar esos actos secuenciales que llevan a un objetivo. Y obviamente el resultado va a ser pues, que no van a poder realizarlos o van a realizar la tarea de manera ineficiente. La orientación es otro aspecto de la cognición que nos va a dar la capacidad de estar ubicados en persona, en tiempo, en espacio. Entonces, uno de los primeros aspectos de la orientación que se va a perder es el tiempo o la orientación temporal. Eh, Luego, en segundo lugar, se afecta la orientación espacial y finalmente, cuando la demencia ha tenido un grado de avance mayor, se va a producir la desorientación en persona. Aquella incapacidad para mantener la atención, que se denomina aproxexia, es un rasgo que puede compartir con los síndromes confusionales agudos. De ahí que es importante valorar los otros dominios cognitivos que estamos describiendo para poder establecer este diagnóstico diferencial, que puede ser un factor confusor. Es decir, podemos sobrediagnosticar una demencia cuando solo se trata de un trastorno o un síndrome confusional agudo. El cálculo también, digamos, es valorable a través de operaciones aritméticas, ¿no? Sencillas o más complejas, secuencias, por ejemplo, de sumas consecutivas, restar, por ejemplo, de 100 sucesivamente 7 e ir así descendiendo. Entonces esa orden se le invoca al paciente para valorar, uno, su atención y dos, su cálculo aritmético, siempre y cuando, digamos, el paciente tenga un nivel de instrucción adecuado como para poder demandarle esas operaciones aritméticas. Si se trata de un paciente iletrado o analfabeto, pues el cálculo no va a ser evaluable. Hay que tener en cuenta que existen síntomas psiquiátricos y de comportamiento también, que van a estar asociados, van a preceder a la demencia o pueden como que simular una demencia. Entonces, es importante la valoración de esto para ver si estamos ante una demencia asociada a depresión, cuya asociación, por ejemplo, es muy alta. Acá hemos puesto entre 20 a 50% de los pacientes con demencia cursan con depresión concomitantemente. Algunos trastornos como las manías, por ejemplo, ideas delirantes con un grado de alucinaciones, ¿no? Sobre todo estas ideas delirantes, alucinaciones, se presentan
en estadios ya más avanzados de una demencia. Recordemos que la depresión, como habíamos mencionado, puede estar como coexistiendo con la demencia o puede preceder a la demencia o puede simularla. Sabemos que el curso crónico de una depresión no tratada puede alterar la plasticidad neural de las neuronas pues, del hipocampo. Y sabemos que el hipocampo está íntimamente vinculado con la memoria, ¿no? De fijación y con su tránsito hacia, digamos, migración de esta información a estructuras pues ya corticales donde va a residir esta memoria como en forma de memoria remota. Entonces, esta memoria reciente de fijación va a verse alterada, ¿no? Simplemente tratándose de una depresión crónica. ¿Por qué? Porque en esta hay una suerte de liberación descontrolada o indiscriminada de glucocorticoides y estos a su vez van a afectar la plasticidad neural a nivel del hipocampo o de los hipocampos y con ello se afecta esta memoria reciente. Entonces los pacientes con depresión crónica suelen acudir a la consulta preocupados. ¿Por qué? Porque ya no retienen la información que antes retenían, se olvidan de ciertas cosas, encargos y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que hacer una valoración primero de la edad, antecedentes familiares, antecedentes personales de enfermedades previas, concomitantes, factores de riesgo, exposiciones laborales, etcétera, para ver si realmente ese menoscabo cognitivo, sobre todo referido a la memoria, se debe a un inicio de un deterioro cognitivo por demencia secundaria a alguna enfermedad de fondo, o es simplemente el resultado de un paciente con depresión de larga data que está alterando la plasticidad neural hipocampal. Por lo tanto, este último caso se configura como un deterioro potencialmente reversible. Es decir, las personas que aquejan problemas de memoria en este contexto de una depresión crónica, tratando exitosamente la depresión y ese su estrés crónico, que es el responsable de la liberación de glucocorticoides, entonces podemos revertir el cuadro cognitivo con mucho éxito. Y de hecho que es frecuente esta queja, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes de 30, 40 años que tienen ya una historia de depresión de larga data y que aquejan problemas de memoria. Habíamos dicho que, por ejemplo, las ideas delirantes y las alucinaciones son más frecuentes en casos de demencias ya avanzadas. Falsos reconocimientos, el signo del espejo, por ejemplo, presencia de extraños, por ejemplo, considerar real lo que ve en la televisión, viven casi como si diríamos un mundo paralelo, y al mismo tiempo se presentan trastornos del sueño, inversión del ciclo o sueño-vigilia. Los pacientes suelen estar en somnolencia diurna, sobre todo si están inactivos, y de noche, aparte de no conciliar el sueño o tener despertar precoz, presentan a su vez las alucinaciones, sobre todo visuales. Pueden ver niños, conocidos, o a sus nietos, o a familiares que habían fallecido, y empiezan a conversar, a llamar, desesperarse y presentar agitación psicomotriz. Asimismo, existen cambios de la personalidad, sobre todo referido a los rasgos previos. Lo que se describe es que si una persona tuvo determinados rasgos durante su juventud, su vida adulta, estos suelen acentuarse, ¿eh? Sobre todo cuando ya hay un menoscabo cognitivo, se acentúan. Por ejemplo, si una persona era irascible, renegona, entonces en su etapa de deterioro cognitivo y demencia va a acentuarse su carácter, su temperamento irritable, poco tolerante, etcétera. Si era un poco suspicaz, desconfiado esta persona,
Entonces, en la etapa de demencia, esta suspicacia, esta su desconfianza se va a acentuar muchísimo más y va a empezar a desconfiar hasta de sus familiares más allegados, ¿no? Inclusive con quienes comparte el domicilio. De ahí que resulta el trastorno de comportamiento, por ejemplo, el vagabundeo. Esto ya se ve en etapas ya más avanzadas de una demencia. O sea, empiezan a tener una deambulación sin rumbo, sin un fin, sin un objetivo, agitación psicomotriz, comportamientos repetitivos, conductas estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, ustedes hayan visto, experimentado seguramente en un anciano con demencia empieza a arreglar determinada cosa en la casa, ¿no? Una manta, su ropa, sus zapatos, y lo hace de forma reiterativa. Y, y repite lo mismo una y otra vez durante el mismo día y al día siguiente puede repetir lo mismo. Entonces, esas conductas repetitivas giran en torno a qué? Todavía preserva ciertas iniciativas, como para ciertas conductas motoras, pero como su reserva cognitiva es ya venida a menos, tiene un menoscabo en su reserva cognitiva, esos estímulos todavía que le mantienen lúcido en ese ámbito hacen que simplemente cumpla con lo que su cerebro le dice en ese momento. No tiene diversidad de pensamiento, de metas, objetivos, simplemente se centra en las cosas que las tiene con mayor nitidez presentes en su pensamiento y por eso que se realizan estas conductas repetitivas. Eh, en algunos casos describen incluso trastornos del comportamiento sexual, sobre todo en aquellas demencias que cursan con problemas, digamos, frontales, ¿no? O disfunción frontal. De ahí que hay una suerte de desinhibición, incluso desde el punto de vista sexual, erotomanía, etcétera. Trastornos de la alimentación, ¿no? Puede haber hiperfagia, pierden, digamos, aquella relación de la llenura, ¿no? No tienen esa sensación de saciedad, ¿no? En estadios muy avanzados se presentan incontinencia esfinteriana, ¿no? Ya el pobre control esfinteriano voluntario y por eso que tienden a usar hasta pañales. Algunas alteraciones funcionales, por ejemplo, que podemos describir, ¿no? Actividades instrumentales de la vida diaria, aquellas referidas a las actividades domésticas, financieras, el cumplimiento de su tratamiento, ¿no? Tomar su medicación, manejo de ciertos aparatos, el control remoto, etcétera. Y algunas actividades básicas, ¿no? De la vida diaria, referidas al cuidado personal del paciente, ¿no? Su autocuidado, ¿no? Higiene, la alimentación, la deambulación, el control de esfínteres mismo, ¿no? Entonces, referido a esto, podemos establecer nuestro, nuestro camino al diagnóstico a través de la historia clínica, hemos dicho antecedentes recabados del propio paciente, de sus familiares, de su entorno más cercano, a través de la anamnesis, un examen clínico lo más completo posible, ¿no? Tratando de verificar también algunas otras comorbilidades. La exploración neuropsicológica también es muy importante y sobre todo en asociación a la valoración funcional. Y para ello tenemos instrumentos de valoración y de evaluación, como por ejemplo la valoración cognitiva. Podemos utilizar en la consulta ambulatoria algunos instrumentos de aplicación breve, ¿no? Como el Mini-Mental State Examination, ¿no? El test breve, ¿no? De una evaluación del estado mental, la escala de Menzies-Blesse, test del reloj, que es otra evaluación muy breve, aplicable en la consulta, y hay otros test mucho más elaborados que en una evaluación neuropsicológica es posible realizarla. Obviamente demandan más tiempo, pero nos permite una valoración mucho más profunda, más exacta de lo que vamos a abordar.
Ahora, también habíamos dicho que dentro de la valoración funcional tenemos que estar conscientes de las discapacidades que se van a ir presentando a medida que progresa la enfermedad. Y para valorar esto y sobre todo hacer un seguimiento y una planificación de su rehabilitación, tenemos que valorar con escalas como por ejemplo el índice Bartel, el de CAST. Hay unos cuestionarios de las actividades instrumentales de la vida diaria y también los cuestionarios de las actividades básicas de la vida diaria que las habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Esta, por ejemplo, es la evaluación MOCA, ¿no? Que viene de Montreal, ¿no? La evaluación cognitiva de Montreal. Eh, Se utiliza también en nuestro medio. Evidentemente, digamos, la validación no es absoluta, pero es una herramienta muy útil en la que vamos a ver, digamos, la evaluación visoespacial, que es una función ejecutiva, ¿no? Acá se le pide dibujar un reloj y se va puntuando de acuerdo al desarrollo, al performance que vaya teniendo el paciente. La identificación de figuras. Tenemos, por ejemplo, valoración de la memoria, ¿no? Incluso en 2 intentos. En la atención, ¿no? Para que repita números de varias cifras y repetirlos de forma inversa. Identificación de una letra. A medida que uno va mencionando, el paciente puede ir, por ejemplo, levantando la mano como signo de identificación de la letra que le pedimos que haga, ¿no? Secuencias, como hemos dicho, restar, por ejemplo, el número 7 desde 100 y así sucesivamente, para valorar también la atención, en este caso específicamente la atención, pero al mismo tiempo podemos estar evaluando el cálculo, ¿no? Hay el aspecto del lenguaje, la abstracción, el recuerdo diferido, de las palabras que previamente les habíamos mencionado para valorar la memoria de fijación, ¿ya? Y se da un puntaje final de 30 y lo que alcance el paciente, bueno, se interpreta, ¿no? Como para un puntaje de 26 o más sobre 30 posibles, configuraría como un desarrollo normal para el paciente. Y si el valor es menos de 26, bueno, pues sería orientador a que tiene una disfunción cognitiva en estos ámbitos que hemos evaluado. Como habíamos dicho, la coexistencia y también pues la importancia de poder descartar la depresión como una enfermedad coexistente o un confusor en algunos casos. Tenemos la escala de Hamilton, de depresión de Hamilton, para poder confirmar o descartar esta posibilidad. Algunas pruebas de laboratorio, sobre todo ante la sospecha de demencias de origen secundario, ¿no? Los de electrolitos, restantes de fase aguda, pruebas hepáticas, pruebas tiroideas, determinación de algunas vitaminas, incluyendo por ejemplo la tiamina, para asociar con enfermedades carenciales, infecciones crónicas, metales pesados, etc. Las neuroimágenes son importantes porque eso nos va a orientar también y localizar las zonas del encéfalo más comprometidas, si es que va a ser un compromiso más difuso o más focalizado, y qué características tiene este compromiso. Tenemos la resonancia, que nos da una calidad mucho mejor en la mayoría de los casos. Tenemos la posibilidad de evaluar diferentes tipos de secuencias por resonancia magnética y que las características de cada una de ellas nos va a ir orientando a qué patología probablemente esté sucediendo con el paciente, ¿no? Como por ejemplo las glios y los microinfartos que van a ser más nítidamente visibles en la secuencia de FLAIR y en algunas en T2. Acá tenemos, por ejemplo, la secuencia de imágenes por resonancia magnética en secuencia de T1 de un paciente al que se le ha tomado este examen con 4 años de diferencia entre sí, en la mayoría, en el último es de 3, ¿no? Y vean cómo la región temporal, la corteza, sobre todo, de los lóbulos temporales, va adelgazándose, ¿no?
de tal manera que se van haciendo más profundos los surcos y las fisuras, y lo que configura pues como una atrofia a nivel temporal, lo que involucra también los hipocampos. Y probablemente esto es lo que suceda con un paciente con enfermedad de Alzheimer. En el curso de 9 años, desde la primera hasta la última resonancia, se ve, digamos, el cambio importante, ¿no? que sufre sobre todo estas cortezas temporales profundas. En las demencias semánticas, por ejemplo, en las que ocurre cambios involutivos de la corteza frontotemporal, pero de forma asimétrica, como ustedes están planteando, y de ahí que también la valoración cognitiva va a denotar mayor disfunción del hemisferio que estemos observando. En este caso sería el hemisferio izquierdo, y que sustancialmente va a tener problemas de lenguaje muy importantes este paciente. Por ejemplo, tenemos acá algunas secuencias en FLAIR que denotan imágenes sugerentes de gliosis periventricular y de la sustancia blanca profunda, que son compatibles con infartos múltiples corticales a expensas de los vasos de menor calibre, ¿no? Es lo que sucede con la enfermedad aterosclerótica crónica. Enfermedades por priones, donde también va a haber en ciertas secuencias, como en la difusión, por ejemplo, va a haber una restricción en la difusión a nivel de los núcleos caudados, y en algunas estructuras corticales también, en las que se ve la señal con mayor intensidad. En las tomografías funcionales, por ejemplo, vemos la captación normal a un extremo, y en un estadio de la enfermedad de Alzheimer con un compromiso central profundo de la captación, ¿no? de los isótopos marcados. Entonces, pasando por el deterioro cognitivo leve, en el que hay también ciertas diferencias con un cerebro normal. Dentro de los diagnósticos diferenciales, hay que plantearnos el deterioro cognitivo leve, en el que esencialmente el menoscabo cognitivo, si bien es cierto, puede ser detectable, pero no genera mayor impacto en la vida cotidiana del paciente. Es lo que diferencia de la demencia, esencialmente. Hay que diagnosticar o descartar a la depresión, como habíamos mencionado, enfermedad maníaco-depresiva, los trastornos que ahora se conocen como trastornos bipolares en sus diversos tipos. Otras afectaciones psiquiátricas, por ejemplo, como el trastorno obsesivo-compulsivo, psicosis de la vida senil, trastornos paranoides, ¿no? El delirium, por ejemplo, o el síndrome confusional agudo, que es su sinónimo. Entonces, sobre todo si es recurrente o prolongado, entonces puede configurar como que fuese pues una demencia. Entonces hay que tener las herramientas, primero el nivel de sospecha, como para poder diferenciar estas dos entidades, y si es que necesitamos algún estudio complementario, pues solicitarlo, ¿no? En aras de poder descartar la presencia de un delirium o síndrome confusional agudo, cuyo manejo va a ser distinto, evidentemente. Algunos deterioros cognitivos de dominio único, como la enfermedad de Korsakoff, que cursa con psicosis, ¿no? Trastornos neuropsiquiátricos, ante la carencia de tiamina, ¿no? Por pobre ingesta. Esto sobre todo ha sido descrito clásicamente en personas con alcoholismo crónico, ¿no? Con pobre ingesta alimentaria, pobre aporte de tiamina en este caso, y que en algún momento pueden desarrollar una encefalopatía de Wernicke, o en su defecto una psicosis de tipo de Korsakoff. Pueden presentar crisis focales complejas, no reconocidas. Eh, bueno, hay que determinar si es que hay algún abuso de algún tóxico o alguna droga, o los mismos efectos adversos de la medicación, ¿no? En el contexto de un paciente, por ejemplo, con un trastorno o un desorden eh, psicótico, ¿no? En tratamiento con neurolépticos, como por ejemplo risperidona, olanzapina, quetiapina, etcétera, según el caso.
Entonces, estos pueden disminuir el rendimiento cognitivo porque enlentecen al paciente, lo tornan un poco bradipsíquico según las dosis, ¿no? Y el tiempo que reciba. Entonces, esto puede, digamos, simular un deterioro cognitivo porque el paciente, al ser sometido a una evaluación neuropsicológica, puede tener un menor rendimiento intelectual y puede configurar como signos de deterioro cognitivo o demencia y simplemente estar bajo el efecto crónico de algún efecto adverso de una medicación dada. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta como signos de alarma para poder realizar algunos estudios con mayor acuciosidad? El inicio joven, antes de los 65 años, ¿ya? Y sobre todo si no está en el contexto de una enfermedad familiar conocida, ¿no? O genética, heredable. Que sería, digamos, el curso, si es que no está en el curso clínico habitual de lo que sería la enfermedad de Alzheimer o las demencias frontotemporales, por ejemplo. Si hay una progresión rápida, tendríamos que pensar en alguna otra causa de demencias rápidamente progresivas, que podría ser, por ejemplo, a expensas de una infección o una parasitosis en el sistema nervioso central, lo que les había mencionado, ¿no? Una obstrucción del sistema ventricular que determine la aparición de una hidrocefalia y con esto el deterioro cognitivo progresivo que puede dar lugar a una demencia rápidamente progresiva o lo que sucede con las enfermedades por priones, por ejemplo. El curso clínico de esa demencia producida por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se da en algunos meses nada más, ¿no? Y va progresando rápidamente. Cuando algunas funciones, digamos, o las actividades básicas y funciones básicas de la vida se ven comprometidas de manera temprana, ¿no? Incontinencias, cuando tienen, además del deterioro cognitivo lento y progresivo, algún signo o déficit neurológico focal, como por ejemplo puede ser un paciente que tiene apatía, abulia, eh, desgano, el deterioro de la memoria, de las funciones ejecutivas, y en el curso de su enfermedad aparece una hemiparesia izquierda y de curso progresivo. Entonces, ese déficit neurológico focal nos debería llamar la atención y de inmediato tenemos que solicitar una neuroimagen con contraste. Tiene que ser ante la sospecha de un proceso expansivo, ¿no? Que puede ser de etiología neoplásica o también infecciosa. ¿Cómo vamos a tratar los diferentes tipos de demencia? Uno va a ser el abordaje farmacológico, que va a ser orientado a mejorar, por un lado, el rendimiento intelectual, ¿no? Las clásicamente llamadas drogas nootrópicas, que son diversas, ¿no? Y otro va a ser orientado a controlar los síntomas, que pueden ser síntomas psiquiátricos, ¿no? Conductuales, etcétera, o incluso de movimientos anormales. Y, por otro lado, las intervenciones terapéuticas generales, destinadas a conferirle mayor grado de seguridad en su domicilio, en su desplazamiento, comodidad y calidad de vida. Dentro del tratamiento farmacológico, entonces, vamos a ver que el objetivo primordial como médicos, nosotros buscamos curar una enfermedad, pero es nuestra, digamos, es una realidad de que no todas las enfermedades son curables. Entonces tendrán, digamos, una evolución a tener que controlar algunos síntomas y si encontramos que la demencia diagnosticada en nuestro paciente es potencialmente reversible, pues darle el tratamiento etiológico que corresponda. Para los signos cognitivos,
tenemos los fármacos que habíamos mencionado, los nootrópicos, que en algún momento le llamaron de forma coloquial las drogas inteligentes, porque precisamente favorecían ese rendimiento cognitivo bajo distintos mecanismos de acción. Y como la enfermedad de Alzheimer es una de las demencias primarias más estudiadas, bueno, también las investigaciones han ido orientadas a ello, a tratar de resolver de la mejor manera los síntomas que se presentan o enlentecer la progresión de la enfermedad y conferirle al paciente una suerte de neuroprotección. Y finalmente tenemos el tratamiento de los síntomas psiquiátricos, ¿no? Neurolépticos, en los casos en que los pacientes pues, necesiten una contención por las manifestaciones de agitación psicomotriz que puedan presentar o las alucinaciones que interfieren, digamos, su vida cotidiana, lo perturban a sus familiares, ¿no? Entonces, darle estos medicamentos mm, lo mismo que los antidepresivos. Si el paciente concomitantemente presenta síntomas de depresión, lo cual puede empeorar el rendimiento intelectual que está padeciendo, entonces evidentemente hay que tratar esta depresión y también con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La misma percepción que tenga de su enfermedad va a cambiar si es que el paciente mejora sus síntomas depresivos. Y en algunos casos se utilizan las benzodiazepinas. Acá, por ejemplo, tenemos medicamentos inhibidores de la colinesterasa, es decir, que aportan acetilcolina en estas regiones cerebrales en las que a expensas de una disfunción y también una muerte neuronal hay menor disponibilidad de la acetilcolina como neurotransmisor excitatorio, digamos, predominante en la corteza cerebral. Entonces tenemos una suerte de reemplazo metabólico a través de estos inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo, con las dosis que ustedes están apreciando, se va titulando de acuerdo a la respuesta y de forma gradual y lenta. Tenemos la ribastigmina, que incluso se utilizan en parches, y la galantamina. Acá una comparación, por ejemplo, tenemos el donepezilo, la ribastigmina y galantamina como inhibidores de la acetilcolinesterasa y también a la memantina, que bajo otro mecanismo, a través del estímulo de los receptores NMDA que dependen del glutamato, que es otro neurotransmisor excitatorio, actuaría a este nivel. Tenemos el tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos orientado a aquellos trastornos de la conducta, por ejemplo, personas que se tornan agresivas, ¿no? Están irritables, poco tolerantes y a veces tienen autoagresiones o heteroagresiones, es decir, se autoinfligen lesiones o pueden agredir a otras personas, ¿no? Presentar agresiones físicas. Entonces, para evitar este riesgo y el peligro que esto atañe, entonces podemos darle, y también asociado a las alucinaciones que también pueden presentar estos pacientes, podemos tener, ¿no?, los fármacos neurolépticos como la risperidona, quetiapina y los demás. El aloperidol que tenemos en presentación parenteral también y vía oral hasta en gotas. Eso nos permite un mejor manejo por parte de los familiares, también a nivel intrahospitalario, en los episodios de agitación en los que se necesite una droga que actúe un poco más rápidamente. Estabilizadores del estado de ánimo, por ejemplo, tenemos el valproato o el divalproato, la carbamazepina y algunos antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de serotonina, selectivos como el escitalopram, la sertralina, que es de, digamos, fácil acceso, ¿no? Tenemos los antidepresivos tricíclicos que cada vez son menos utilizados como tales. Se utilizan estos para tratar dolor neuropático, pero como antidepresivos ya
cada vez están más en desuso porque tenemos drogas más modernas, ¿ya? La mirtazapina aquí también está mencionada porque aparte de mejorar los síntomas depresivos, también se utilizan para manejar el insomnio, que es muy frecuente en estos pacientes. Entonces tendríamos acá una droga que nos permita el manejo de dos manifestaciones, ¿no? El insomnio y los síntomas depresivos. Entonces se va individualizando el tratamiento, ¿no? Según los síntomas, la frecuencia de su presentación, su intensidad y cuánto impacto genere en la vida personal del paciente y en su, digamos, entorno familiar. Entonces acá es un cuadro de otra revista, pero básicamente dice lo mismo, ¿no? Con sus mecanismos de acción y las dosis que se proponen, ¿no? Generalmente se empiezan con dosis bajas y gradualmente se van incrementando según la respuesta que se tenga en valoraciones, digamos, cada mes o cada 2 meses, ¿no? Digamos, el cambio se da así progresivamente en el curso de varias semanas. Igual, ¿no? El haloperidol dentro de los neurolepticos, aquí podemos describir algunos efectos colaterales que hay que tenerlos siempre en cuenta. Hay que considerar que los pacientes con demencia muchas veces son, bueno, la mayoría de las veces son adultos mayores que tienen comorbilidades, es decir, tienen polifarmacia. Entonces, algunos posibles efectos adversos hay que considerar respecto a sus comorbilidades o a sus interacciones medicamentosas. Eh, un paciente que tenga parkinsonismo o enfermedad de Parkinson más demencia y presenta síntomas de agitación psicomotriz o alucinaciones, en este contexto no le podríamos dar con mucha comodidad y seguridad el haloperidol porque podría producir o exacerbar sus síntomas de parkinsonismo. Entonces de ahí que se derivan otras alternativas, por ejemplo la quetiapina, ¿no? Que tiene muchos menores efectos adversos respecto a los trastornos del movimiento, pero sí puede producir sedación. Ahora, este efecto adverso se puede utilizar a favor del paciente y también pues, de la decisión del médico. ¿Por qué? Porque si es un paciente que al mismo tiempo presenta agitación psicomotriz, alucinaciones, trastornos conductuales, ¿no? De control de impulsos, etcétera, e insomnio en las noches, entonces se le puede dar la quetiapina y le va a producir sedación y bueno, pues estaríamos disminuyendo más de un síntoma con un solo medicamento. Dentro de las intervenciones terapéuticas generales, tenemos que atender a las necesidades básicas, hay que conferirles las medidas de seguridad específicas. Sabemos que estos pacientes no solamente tienen una alteración en su desplazamiento a expensas de lesiones físicas, ¿no? del aparato locomotor, sino también parte del curso clínico de la misma demencia, pueden presentar dentro del ámbito de las apraxias de la marcha, de tal manera que la marcha va a verse afectada. Estos pacientes ya no van a poder caminar en un terreno irregular, ni mucho menos subir, bajar escaleras o desniveles. Entonces lo ideal es tener en su domicilio o donde resida el paciente pues un sistema de rampas, ¿no? Para facilitarle sus desplazamientos y así evitar accidentes. Recordemos que un anciano producto de una caída puede complicar su salud y hasta su existencia. ¿Por qué? Porque se pueden fracturar, por ejemplo, la cadera, esto llevarlo a la postración y con la postración se sobrevienen pues complicaciones infecciosas que pueden complicar o darle mayor morbimortalidad al paciente. Bueno, en lo posible, la rehabilitación neurocognitiva va orientada a establecer hábitos, ¿no? En aquellas actividades de la vida diaria para que se tornen como cuestiones rutinarias, ¿no? Recuerden que el paciente con demencia tiende a las conductas repetitivas y si uno refuerza estas conductas repetitivas orientadas a ciertas actividades de la vida diaria,
sobre todo si nosotros damos reforzadores afectivos, es decir, lo tratamos con mucho cariño al paciente, con alegría, lo hacemos reír, ¿no? Le damos más entusiasmo en nuestros mensajes. Entonces, estas conductas repetitivas y las actividades de la vida diaria podrían mejorar a expensas de estas medidas o de esta intervención. Bueno, el apoyo psicológico definitivamente es importante, ¿no? Periódico, el plan individual de cuidados según las necesidades y las limitaciones propias de cada paciente. Entonces, a manera de resumen, sabemos que para prevenir la demencia necesitamos mejorar y mantener sobre todo la reserva cognitiva. Esto habiendo tratado oportunamente la pérdida auditiva, manteniendo el contacto social frecuente de estas personas, ¿no? Por ejemplo, disminuir el establecimiento de una enfermedad depresiva, ¿no? Es decir, y sobre todo sin tratamiento, ¿no? Hay que tratar de forma temprana porque esto puede como que favorecer el terreno en una persona incluso genéticamente predispuesta a desarrollar el deterioro cognitivo y la instalación de la demencia. Y acá es un resumen del cuadro anterior, donde ustedes pueden apreciar la importancia, ¿no?, de cada una de esas intervenciones en su distribución porcentual. Vean que de todas las, digamos, conductas que podemos adoptar respecto a los diferentes factores de riesgo, sabemos que el 40% de los factores son modificables, son potencialmente modificables, o sea, en una demencia y sus diversos factores de riesgo que pueda tener, el 40% de las situaciones pueden ser modificables, es decir, prevenibles, referidas, por ejemplo, a la educación, al nivel de educación. En segundo lugar, digamos, o en un lugar preponderante, tenemos a la pérdida auditiva, ¿no? Que a veces soslayamos esta situación y prolongamos la recuperación de este paciente en este aspecto y simplemente decimos, no escucha bien y nos conformamos con esa información y el paciente, bueno, pues de manera lenta y silenciosa puede estar contribuyendo a su deterioro cognitivo inexorable, ¿no?, que más adelante va a ser pues irreversible. Tenemos el tabaquismo, la depresión, todo lo que anteriormente habíamos mencionado. Ahora, dentro de todos esos tratamientos hemos visto, ¿no?, los fármacos nootrópicos, aquellos que favorecerían el rendimiento intelectual, aquellos fármacos que intervienen sobre los trastornos conductuales, los síntomas depresivos, mejorar la calidad de sueño, es importante, ¿no? Mencionar y recalcar también en cualquier enfermedad neurodegenerativa que la cantidad de horas de sueño y sobre todo la calidad del mismo tiene un impacto fundamental sobre la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa, de tal manera que las personas que no duermen bien por cualquier causa asociada, tienen la probabilidad de que su enfermedad neurodegenerativa avance mucho más rápido de lo que habitualmente lo haría. Entonces la calidad de sueño es fundamental. Al paciente anciano y con demencia hay que hacerlo dormir bien en las noches. A veces puede tener un sueño superficial y con cualquier ruido o movimiento se despierta. Entonces, si bien es cierto, está con los ojos cerrados durante muchas horas en la noche y el familiar puede decir, no, sí, duerme toda la noche, pero quizás su calidad de sueño no sea la conveniente como para producir digamos, ese enlentecimiento de la progresión de una demencia. Entonces hay que darle algunos medicamentos como para que pueda dormir, ¿no? Dentro de ellos están los hipnóticos, ya habíamos mencionado la quetiapina en caso de ser necesario como neuroléptico y como sedante o como inductor de sueño. Bueno, aquí tenemos un cuadro
de una revista de este año, en la que más o menos extractan algunas alternativas terapéuticas, la mayoría de las cuales están pues en fase o 1 o 2 o hasta 3 de estudio. Entonces, probablemente varias de ellas van a estar próximamente en el mercado como una alternativa terapéutica orientadas a la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, la terapia antiamiloide, ¿no? Inhibidores de la secretasa, que es una enzima en la vía de la producción de la proteína del beta amiloide, ¿no? La amiloidogénesis. Y ahí tenemos una lista, ¿no? Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la agregación de beta amiloide, o la inmunoterapia dirigida al beta amiloide también, anticuerpos monoclonales, aducanumab, catenerumab, etcétera. Tenemos, por ejemplo, la terapia anti-tau, todo lo referido a la proteína tau, que de forma anómala está pues hiperfosforilada, formando los ovillos neurofibrilares. Entonces tenemos los modificadores de la fosfatasa, inhibidores de la quinasa, inhibidor de la agregación de tau. Todos ellos, vean, todavía están en fases, algunas más avanzadas que otras, de sus estudios. La terapia antineuroinflamatoria, moduladores de la microglia, de astrocitos. Tenemos agentes neuroprotectores, como por ejemplo algunas drogas antiepilépticas, ¿no? Levetiracetam, gabapentina, que ya están en fase más avanzada, ¿no? Ya se están prácticamente aplicando en algunos lugares del mundo, y seguramente próximamente vamos a tener algunas novedades positivas respecto a su uso alternativo en la demencia. Tenemos las intervenciones no farmacológicas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, estimuladores cerebrales profundos, ¿no? O estimuladores del vago, ¿no? Que son dispositivos implantables, ¿no? Estimulador magnético transcraneal también. Tenemos estimuladores eléctricos, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Con una corriente de ánodo cátodo o simplemente con electrodos activos y otro referencial en el polo opuesto del encéfalo. Estas intervenciones no farmacológicas también están en estudios. Hay reportes de estudios que hablan a favor de cada una de ellas, y también lo contrario, ¿no? Hay reportes de estudios que no son concluyentes. En este momento todavía ninguna de estas intervenciones no farmacológicas tiene nivel de evidencia como para poder prescribir en el tratamiento de la demencia. Pero como les digo, ¿no? Como las intervenciones farmacológicas nuevas, muchas de ellas están en estudios, seguramente estas intervenciones no farmacológicas a través de estimuladores son prometedores. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, muchachos, futuros colegas. Entonces, eso es todo respecto a la clase de hoy, y que sigan sus éxitos. Buenas tardes.